¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, saludos a todos. Qué honor poder de nuevo proclamar el Evangelio para ustedes. Específicamente, seguir contemplando el mensaje del aposento alto. Aunque Jesús ha dejado el recinto donde inicia este sermón, Él sigue enseñando a sus discípulos, pero ahora en movimiento. Esto nos recuerda que el mensaje del Evangelio no es exclusivo de un lugar, no es exclusivo de una liturgia, no es exclusivo de permanecer en un auditorio o en una iglesia, sino que el mensaje del Evangelio debe permear cada aspecto de la vida, debe permear y debe acompañarnos en cada directriz. El Señor Jesús viene preparando a sus discípulos aquella noche para lo que vendrá. Del amor que debemos sentir por Él, por su palabra, por los hermanos. Él llevó a sus discípulos y nos lleva a nosotros a considerar el aborrecimiento y odio que podemos llegar a experimentar por causa de seguir a Cristo. Precisamente sería el amor mutuo entre ellos lo que los sostendría en momentos de dificultad y lo que debe sostenernos también el día de hoy. Mientras el mundo los odiaba, ellos deberían encontrar amor mutuo entre los discípulos. Así que consideremos una extensión larga de ese discurso que tiene que ver con el odio y con la persecución hacia los verdaderos creyentes y a la vez el ánimo de saber que somos consolados por el Espíritu Santo. Juan 15, verso 18 y los versos siguientes. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Por ellos han hecho esto para que se cumplan la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Bueno, aquí en estos versos encontramos por lo menos 7 veces el verbo odiar. La versión Reina Valera 1960 lo traduce como aborrecer. Este verbo se encuentra en un tiempo presente, entonces debemos considerarlo como una actitud continua y que se sostiene. El sí del verso 18 da por sentado esta realidad. El pueblo de Dios, el discípulo genuino, experimentará el rechazo y el odio de sus enemigos. Otra manera de entender
es usar la palabra cuando. En otras palabras, ser algo seguro. Y por ello no debe sorprendernos cuando lo experimentamos. El Señor deseaba animar a los discípulos ante el odio y la enemistad que afrontarían al quedar al frente de la gran comisión. La palabra antes significa, en primer lugar, que nuestro Señor fue perseguido cruelmente antes que ninguno de sus hijos. Cuando pensamos en la persecución que la Iglesia ha vivido en los últimos siglos e incluso en la persecución presente, debemos recordarnos que si alguien sufrió primero fue nuestro Señor Jesús. Mira, te voy a ser bien honesto con esto. Jesús nunca nos engañó con respecto a ese odio. Permíteme describir algunos pasajes donde Él habla firmemente acerca de esto. Lo vemos en el Sermón del Monte, en la enseñanza por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él apunta a ello en el capítulo 5 de Mateo. Ahí en el verso 10 Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces es imposible que un verdadero creyente se esconda, pero cada vez que un verdadero creyente resplandece, bueno, será perseguido. Y eso debe ser considerado como una bendición en nuestras vidas. Más tarde, en el capítulo 10, verso 16 en adelante, Jesús comienza a describir, o cuando comisiona a los discípulos, les asegura que serían perseguidos y estarían frente a las autoridades por causa de esa obra. Verso 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Verso 19, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. Entonces vemos claramente la seguridad de que seremos perseguidos. También en Mateo 23, 34, 35, este pasaje que habla de los últimos tiempos, se nos dice que a los fariseos les dijo que ellos perseguirían y matarían a sus seguidores. Jesús se está aproximando a Mateo 24, 25 para hablar de los últimos tiempos. Y cuando comienza a descubrir el carácter de los fariseos, Él les asegura que su tarea será perseguir a sus seguidores. Bueno, en el Monte de los Olivos, en su mensaje profético de Marcos 13, 9 al 13, nuevamente Jesús vuelve a tomar la oportunidad para decirles que van a ser perseguidos. Bueno, ¿no te parece que cuando la Biblia está describiendo algo de manera repetitiva, es porque esto es algo que evidentemente va a pasar? Si una sola vez la Biblia lo dice, debe ser considerado como verdad. Pero cuando la Biblia lo dice de una y de otra manera, tenemos que prestar suma atención a ello. O cuando se nos dice que somos como corderos enviados entre lobos, como ya leímos, y también Lucas 10:3 dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces,
No puedes esperar otra respuesta natural de personas bajo pecado. Vamos a ser perseguidos. Y aunque no estamos en la era del emperador Diocleciano o del emperador Nerón, los dos emperadores quizás más perversos que la iglesia tuvo que enfrentar, jamás se nos prometió que moriríamos con calma o con tranquilidad. Mira lo que dos predicadores del evangelio dijeron. Justino Mártir, padre de la iglesia: pueden matarnos, pero nunca lastimarnos. Bueno, esto es algo maravilloso, porque a lo largo de la historia esto se ha comprobado. Se ha matado una y otra vez a los seguidores de Cristo, pero no tiene el mundo bajo el pecado, la carne, Satanás, no tiene el poder para lastimar a verdaderos y auténticos discípulos del Señor Jesucristo. O Juan Calvino, en la época de la Reforma, él dijo: el evangelio no puede ser predicado sin que no sea despreciado. Ojo, sin que no sea despreciado. Bueno, el ministerio terrenal de Jesús siempre provocó estos sentimientos contrarios, opuestos: resentimiento, odio, ira, descontento y una abierta oposición. Ese fue el tenor de la iglesia primitiva del libro de los Hechos, y lo que ha acompañado a la iglesia cristiana desde el principio. Los primeros creyentes fueron acusados de canibalismo por hablar de comer la carne y beber la sangre de Cristo, una expresión claramente que habla de la comunión o de la cena del Señor. Fueron acusados de inmoralidad por hablar de celebrar las fiestas de amor, creyendo que practicaban todo tipo de orgía. Fueron acusados de una rebelión, ya que hablaban de otro rey que no era el César. Esta oposición ha acompañado a su iglesia en diferentes momentos y personajes: los perversos emperadores romanos, los papas, la Inquisición española, o personas perversas que han perseguido, robado, martirizado o matado a los mensajeros, pero jamás al mensaje y al poder de Dios para sostenernos en medio de la lucha. Burlas, escarnios, incomprensión, palabras ofensivas nos acompañarán. Pero todo esto es tan poco a lo que muchos de nuestros hermanos han tenido que pagar por causa de Cristo. Esa oposición será entonces inevitable para cualquier discípulo, sin importar el momento histórico en el que se encuentre. Y si tú eres un discípulo de Cristo, tú no quedas fuera de esta oposición. Así que, querido amigo, hermano, siéntete bendecido, bienaventurado, privilegiado por padecer por causa de Cristo, pero asegúrate que esa causa sea Cristo verdaderamente y no tu carne y no tu pecado. Señor, gracias porque no nos mientes. Eres un Dios verdadero que llegas a nuestras vidas y plantas tu verdad en todo su esplendor. Yo oro en este momento, oro en esta hora para que tu mano de gracia nos acompañe y nos fortalezca en medio del dolor. Pido que bendigas nuestras vidas, nuestros días, nuestras familias, nuestros trabajos, y si alguien no te conoce el día de hoy, que pueda venir en arrepentimiento, sabiendo que tú perdonas nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.